Muy buenas noches, queridos amigos que nos acompañan el día de hoy en esta Permítanme poquito, permítanme, ahí está. En esta su ponencia, su domingo de ponencia, en este grupo que estamos formando llamado Hablemos de Homeopatía. El día de hoy tenemos el gusto, el privilegio y el placer de poder contar con un excelente ponente, un maestro en homeopatía, y sin más preámbulo, lo presento. Él es Julio César Camacho de León. Él es licenciado en naturoterapia, tiene una maestría en homeopatía por la Escuela de Medicina Alternativa de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Es miembro fundador de la Academia de Ciencia, Tecnología, Medicina y Terapias Alternativas AC, con sede en la Ciudad de México. Es fundador del Centro Homeopático de Estudio e Investigación en Chiapas. Además, es docente de la Escuela de Medicina Alternativa, docente de Medicina Holística en la Universidad del Sur en Chiapas. Es titular del programa de radio Juntos por una Buena Salud, transmitido por Facebook. Y además ha participado como ponente en diversos congresos, simposium, talleres nacionales e internacionales en el área de la homeopatía. La ponencia magistral que nos dará el día de hoy es sobre el tema de nitidez sintomática en la repertorización. Julio César, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento y muy a gusto de estar con ustedes el día de hoy y poder ofrecerles un poco del conocimiento que tiene su servidor acerca de la homeopatía. Es un gusto estar con todos ustedes y espero que tengamos una retroalimentación adecuada para enriquecer esta ponencia. Muy bien. Antes de iniciar con la ponencia, sí me gustaría recordarles lo siguiente. Por favor, mantener su micrófono apagado, su cámara encendida y las preguntas que se vayan generando, por favor, en el chat para al final que el doctor Julio César nos haga el favor de contestarlas. Muy bien, bueno, sin más preámbulo, Julio, te cedo el uso de la voz y de la pantalla. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a iniciar con esta ponencia titulada Nitidez sintomática en la repertorización. Este es un tema que es muy interesante para todos aquellos que practicamos la homeopatía. Nitidez sintomática es un esfuerzo que hace todo homeópata por esclarecer un poco más la sintomatología que nos presenta el paciente. La repertorización es el ejercicio que todo homeópata hace para encontrar de forma más precisa el medicamento o los grupos de medicamentos que pudieran estar para que nosotros podamos hacer una correcta prescripción en homeopatía. Este es un tema que considero todo homeópata debe de saber y de conocer. La nitidez sintomática es la definición de un síntoma. Es un paso muy importante, ya que nos va a dar la pauta para que en el momento que hagamos la traducción del síntoma, como nos lo refirió el paciente o como nosotros le entendemos, siempre respetando lo que el paciente siente, lo que el paciente nos manifiesta, sin pervertir el sentido original que el enfermo quiso expresar. La nitidez sintomática lo vamos a entender entonces como esa claridad que vamos a alcanzar en la definición del síntoma que nos manifiesta el paciente a través de su expresión corporal, a través de los síntomas que nos relate, a través de su sentir en los síntomas mentales, en los síntomas generales
y en sus síntomas particulares también. Es un esfuerzo que todo homeópata llega a comprender mediante la experiencia que puede tener y mediante también el conocimiento que ha alcanzado en el estudio de las diferentes materias médicas y en el estudio también de los diferentes repertorios que tenemos a disposición. Una correcta elección de remedio homeopático solo puede efectuarse con una buena definición del síntoma. Definiendo adecuadamente el síntoma, nosotros podemos hacer el siguiente paso, que es de la totalidad sintomática que nosotros obtenemos de nuestro paciente, vamos a jerarquizar los síntomas más importantes que nosotros hayamos encontrado en el paciente y que por lo general son los síntomas que caracterizan a nuestro paciente. Pueden ser síntomas muy raros, pueden ser síntomas fuera de lo común, pero en homeopatía eso es lo que nos interesa a nosotros. Los síntomas que no entren en lo común, que no entren en lo que se podría esperar de una enfermedad, sino que salga fuera de este contexto de lo común, que sea un síntoma raro. Entre más raro sea el síntoma, mayor utilidad tiene para nosotros en homeopatía. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros en homeopatía no buscamos lo que todos tienen, lo que la mayoría tiene, lo que podemos esperar de una enfermedad. No, eso no es lo que nosotros buscamos. Lo que nosotros buscamos es la individualización del sujeto, que nos va a dar la pauta para hacer una prescripción adecuada para el paciente que está sufriendo su enfermedad de manera muy particular. Esto nos permite la exacta ubicación de los mismos síntomas en el repertorio. La precisa elección de un rubro, correspondiendo al relato de paciente, ha sido uno de los puntos más débiles de la repertorización. Un síntoma mal definido, ya sea por desconocimiento o por olvido de otro más específico, hace que fracase todo el esfuerzo que presenta una historia clínica bien realizada. Por más que nosotros nos esforcemos en tener o en realizar una correcta historia clínica, si nosotros no logramos identificar los síntomas correctamente en nuestro paciente, ese esfuerzo que nosotros hemos hecho no va a servir de nada. Y nuestra repertorización, nuestra selección del medicamento va a ser una prescripción superficial, que puede que le ayude al paciente, sí, pero no va a alcanzar la curación deseada, una curación trascendente que todo homeópata quiere tener en el paciente. Entonces, lo más difícil que se nos puede presentar en la práctica clínica homeopática es traducir y pasar los síntomas del paciente al lenguaje de repertorio. Muchas veces, no me dejará mentir, que cuando nosotros a veces nos dice algo el paciente, lo buscamos en el repertorio y no lo encontramos tal cual como como el paciente nos dice. Pero ahí lo que hay que hacer es definir mejor el síntoma. Y por definir el síntoma nos referimos a esclarecer el síntoma preguntándole más al paciente para que nosotros podamos modalizarlo, podamos entender el síntoma, el contexto donde se presenta el síntoma y podamos hacer una correcta selección del rubro que nosotros estamos buscando en el repertorio. Existen en el repertorio muchos síntomas semejantes.
En la ponencia de hoy vamos a ver síntomas que se parecen en mucho y que nosotros podemos tener errores o cometer errores en cuanto a la selección de uno u otro síntoma. O son síntomas bastante afines para inducirnos a una confusión. Llegar al punto en donde no vamos a saber qué síntoma seleccionar y como tal caer en errores de seleccionar síntomas rápidos, síntomas porque nos apresuramos en la prescripción del paciente y a veces eso nos puede llevar a un error en la prescripción porque el síntoma que nosotros seleccionamos no contiene el medicamento que el paciente le iba a servir y que era su más similar. Esto nos desvía de alguna manera al medicamento correcto. Existen rubros también chicos, rubros específicos y rubros de pocos medicamentos que no les damos la importancia adecuada. Nos vamos a rubros grandes, a rubros que tienen más medicamentos. Eso es un error también que nosotros cometemos en nuestra práctica médico-homeopática. ¿Por qué? Debemos entender que los rubros, entre más medicamentos tengan, más general se vuelve el síntoma. Más común es el síntoma. Y más prescripciones frecuentes nos pueden dar. Puede ser que el seleccionar síntomas que tengan una extensa cantidad de medicamentos nos puede llevar siempre a prescripciones frecuentes. De los 10 medicamentos que compré, siempre el que se me termina primero es sulfur, porque mis prescripciones, la mayoría de mis prescripciones caen en el sulfur. Pero no es porque tengamos muchos pacientes sulfur, sino por el contrario. No tenemos un conocimiento más profundo de los síntomas, del repertorio, que nos puedan ayudar a identificar otros rubros que podemos utilizar y que nos pueden ayudar mucho más en nuestros diversos pacientes que podamos atender. Y eso evitaría la frecuencia de dar medicamentos muy seguidos. Que prescribo mucho sulfur o muchos nux-vómicas. De todos los medicamentos son los que más se me acaban. Por eso ya no lo compro en presentación 30 mililitros. Lo compro en presentación de 1 litro para que me alcance. Ese es un error que no debemos de tener en nuestra práctica médica. Y de pocos medicamentos que son generalmente pasados por alto o cubiertos por otros más amplios, perdiéndose la oportunidad de un diagnóstico más selectivo. Debemos, entonces, de analizar los rubros que tienen medicamentos pequeños, porque esos rubros son los más importantes, son los que nos marcan una verdadera individualidad medicamentosa y son los que más sobresalen, los síntomas más raros, que esos son los que debemos de buscar en nuestra práctica homeopática. Bien decimos que la homeopatía es una ciencia y a la vez es un arte. Y el repertorio, para saber manejar el repertorio homeopático, se necesita también de ese arte. Hay repertorio de notas musicales, de partituras musicales. Y nosotros debemos de entender y de ver el repertorio homeopático como esa conformación de pequeñas partituras que si nosotros las sabemos armar, podemos crear notas excelsas que nos van a llevar a una verdadera curación en ese paciente, que difícilmente se pueden repetir con otros pacientes, ¿sí? Es el resultado de la experimentación científica de las medicinas y del esfuerzo que han hecho diferentes médicos que han trascendido en el ámbito homeopático
y que se han esforzado por darnos ese conocimiento que hoy en día tenemos y que Hahnemann en sus tiempos lo hubiera querido tener. Son las aportaciones que Hahnemann, que Kent, que Bonninghausen, que Pasquero, que Proceso y otros grandes médicos que ha dado el mundo, se han esforzado por realizar materias médicas y que a su vez estas materias médicas, el contenido sintomatológico, sea reproducidas en el repertorio. El repertorio, por lo tanto, lo vamos a entender como un índice de síntomas. Un índice de síntomas de otra herramienta importante que nosotros tenemos y que nos ayuda para una correcta prescripción, que es la materia médica. El registro de la experimentación científica, la que es reproducida artísticamente, ordenada en forma práctica, indicando el grado relativo de los medicamentos, facilitando una selección rápida de la medicina indicada. Cabe mencionar que el repertorio no es el que nos va a establecer qué medicamento dar. No, no es el que nos va a decir qué prescribir. No, eso no. El repertorio es una guía que nos va a facilitar dónde puede estar el medicamento. Ya lo dice la escuela argentina. Debemos de saber utilizar el repertorio y los medicamentos pueden estar en los primeros 12, que salgan en los primeros 12 lugares de la repertorización, siempre y cuando cumplan el criterio de que cubran la mitad de la sintomatología más uno. Si se llega a cumplir ese criterio, puede estar en los primeros 12 medicamentos. ¿Cómo nosotros lo vamos a saber? Apoyándonos de nuestra materia médico-homeopática. La repertorización, es decir, el arte de repertorizar, es una ciencia normativa que va a estudiar los fenómenos y principios de la conducta humana en la enfermedad, con el punto de vista de establecer estándares de valor y normas de procedimiento de lo general a lo particular, mediante una lógica deductiva, o de lo particular a lo general, mediante una lógica inductiva, para finalmente llegar a la inferencia correcta en la selección del medicamento. Ante esto, se necesita de alguna manera una guía para poder explicar y definir las expresiones de los pacientes en los términos que vienen expresados en el repertorio. No siempre es fácil dar con los síntomas bien claros, o hay síntomas que no lo podemos entender. Por ejemplo, si alguno de ustedes llega o utiliza el repertorio de Kent, vamos a tener que, si ustedes deciden buscar el síntoma parasitosis en el repertorio de Kent, lo buscan en los diferentes capítulos, no van a encontrar ese término como tal en el repertorio. ¿Por qué? Porque en el lenguaje en el que fue escrito el repertorio de Kent es un lenguaje que se utilizaba hace algunos años atrás. Pero nosotros debemos de conocer el repertorio. Si no lo encontramos como parasitosis, lo podemos encontrar como vermex. ¿Y vermex? ¿Cuál es el significado de vermex? Gusanos, como tal. Y si nosotros observamos ese rubro de vermex, vamos a encontrar que hay una clasificación como tal de ascárides, ¿sí? Del mintos y algunos otros. Si ustedes se encuentran con un paciente que tiene depresión y buscan en el repertorio de Kent, vamos a tener que
Como tal, el término depresión no lo vamos a encontrar en el repertorio, pero tenemos opciones que podemos utilizar. Podemos utilizar el rubro de temor o el rubro de melancolía, ¿sí? O inclusive otro rubro de tristeza como tal, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es conocer nuestro repertorio. Hoy en día tenemos una facilidad tremenda para poder repertorizar. Tenemos a disposición diferentes repertorios, software que podemos utilizar. El repertorio de Bitulcas, el repertorio de Radar, el repertorio de Radar Opus, el repertorio de Alquiza, el repertorio, etcétera. Otros repertorios. Pueden encontrar el repertorio más complejo, el más completo, pero si no saben ubicar los síntomas, por más completo que sea su repertorio, no van a poder darle la utilidad adecuada. También surgen dificultades al estudiar aisladamente los síntomas, pues ellos forman parte de una totalidad y la mayoría de las veces se asocian e interrelacionan armónicamente, dando una imagen coherente, un perfil bien definido que nos va a ayudar a identificar lo que el paciente tiene. Por ejemplo, falta de autoconfianza, irresolución, timidez, anticipación, etc. Por ejemplo, vamos a tomar un rubro que es el rubro desalentado en el repertorio. Pero si nos podemos estudiar el significado de desalentado, vamos a encontrar que en el repertorio podemos encontrar otros síntomas que se asemejan al rubro de desalentado, como por ejemplo, hastío, aburrido, indolencia. Vamos a analizar cada uno de estos términos para poder encontrar la diferencia que podemos tener en cada uno de ellos. Desalentado. Desalentado es aquella persona desanimada, descorazonada y que tiene cierto abatimiento. Desalentado lo podemos definir como esa falta de aliento para emprender o terminar algo que ha comenzado. Se dice de aquel que ha perdido el entusiasmo y la voluntad de hacer. Se ha desmoralizado por la situación que encuentra conflictiva. Es aquella persona que se idea propósitos a futuro, se idea metas a futuro, inicia con ese negocio que puede tener pensado, pero a la larga nada más hace el intento de iniciar ese proyecto que tiene y nada más hay un obstáculo que se llega a presentar y se desanima como tal. Y eso trunca su meta, trunca su motivo. Y hasta ahí llega esa persona. No continúa más. Cuando está frente a una situación difícil, le cuesta superarla. Se abate y abandona la empresa. Lo más útil del mismo son las alternancias y algunas modalidades. Dentro del desalentado vamos a encontrar otras alternancias y modalidades que se pueden parecer, como el rubro de aburrimiento o tedio, éxito nunca tiene o emprender falta de voluntad para, que puede ayudarnos también a identificar ese síntoma que estamos buscando en nuestro paciente. Si nosotros nos podemos a estudiar, este es una captura de pantalla de el Radar Opus
Y vamos a tener que el rubro de desalentado lo encontramos en mente y tiene 190 medicamentos. 190 medicamentos distribuidos en las modalidades que podemos encontrar en el rubro. Dentro de los que más destacan, carbón vegetal, laquesis, ruta, veratrum. Estos, para conocerlos más, hay que leer la materia médica. Otro rubro que podemos considerar es el estado de cansancio. Este síntoma que se llama hastío. Es un estado de cansancio, es un estado de disgusto o de fastidio por todo. Por la vida, por el trabajo, por la familia, por todo lo que le rodea. Nada le da esa animosidad a esta persona que tiene este síntoma de hastío. Es una persona que ya nada le estimula, nada lo conmueve, nada le genera una satisfacción como tal, ¿sí? Su resistencia está llegando al límite y es por eso que el repertorio, muchas veces cuando citamos este síntoma que es hastío, nos manda en el repertorio y nos envía a muerte desea, que es un grado más en la escala de esta comparación de síntomas. Entonces, este no tiene ningún agrado, no tiene ningún estímulo. Cuando nosotros estudiamos este síntoma y lo buscamos en el repertorio, vamos a tener que estar en el capítulo de mente, hastío, y tiene 116 medicamentos que nosotros podemos utilizar y que además nos sugiere otros rubros que nosotros podemos utilizar en esta situación que pueden ser los que el paciente tenga. Aquí lo que nos decía, aborrecimiento de la vida, cansado de la vida, ¿sí? Que son los que más destacan y que más se parecen a este síntoma. Tenemos otro síntoma que es el aburrimiento. El aburrimiento o tedio. El aburrimiento lo podemos definir como ese estado de ánimo causado por el desinterés o la pereza. Pasa el día sin hacer nada, pero tampoco siente la necesidad de buscar algo de interés. Es un cansancio y fastidio mental. Poco vuelo intelectual. Nada le interesa o le alegra. ¿Por qué? Porque está en un desinterés tremendo, en una pereza que nada lo va a mover. No hay conversación, película, libro, actividad que merezca su atención, porque está en un desinterés muy notorio. Diferencia entre hastío y aburrimiento. El hastío es que como tal ha llegado al límite, ¿sí? De toda satisfacción, de toda emoción, y como tal no encuentra nada que lo anime. ¿Sí? No llega a tal punto de aburrimiento como tal, de desinterés de la vida, sino que simplemente dice que lo hagan los demás, yo no puedo, yo estoy cansado, ¿sí? Yo no puedo seguir con esto, prefiero descansar, reposar, no hacer nada. La vida no le resulta atractiva, pero tampoco llega al punto de querer terminar con su vida. Si nosotros nos podemos analizar, vamos a encontrar como tedioso, que tiene 100 medicamentos, ¿sí? Entonces, vamos a tener otro síntoma, que es la indolencia. La indolencia o la pereza
Es aquella persona perezosa y haragana que tiene una dejadez, que efectúa su trabajo, sí, tiene un desánimo, pero tiene todavía esa necesidad, sobre todo, de realizar su trabajo como tal, y va a trabajar, pero lo hace con desánimo, sin ganas, con una negligencia, que no le importa si las cosas salen mal o salen bien. Él lo hace por hacer, ¿sí? Este rubro, hay muchas modalidades, entre ellas la indolencia física y otras la que combinan con somnolencia, y una muy común que es la indolencia después de comer. Si nosotros analizamos este síntoma, que viene siendo indolencia o pereza, viene teniendo 386 medicamentos. Como tal, el ejemplo de estos síntomas nos da una extensa opción que tenemos en diversas situaciones donde se presente un aburrimiento, un cansancio, se presente un disgusto por la vida, ¿sí? Siempre y cuando nosotros notemos esa diferencia en la sintomatología y poder darle la utilidad adecuada en el repertorio, en la elección del síntoma, y así poder elegir el medicamento correcto. Porque si ustedes se dan cuenta, tenemos diferentes medicamentos en cada uno de estos rubros. Y eso puede ser la diferencia entre una buena o una mala prescripción. Parte importante de la nitidez sintomática es que nos ayuda a cumplir esa máxima que nos deja el maestro Samuel Hahnemann, plasmado en el parágrafo 3 del Organón de la Medicina, que es el condicionismo médico. ¿Y qué nos dice el condicionismo médico, el parágrafo 3? El maestro Hahnemann dice: si el médico percibe con claridad lo que hay que curar en las enfermedades, es decir, en cada caso patológico individual, el conocimiento de la enfermedad, que eso lo hacemos enfocando nuestros sentidos, definiendo correctamente el síntoma, indagando, modalizando más detalladamente. Si percibe claramente lo que hay de curativo en los medicamentos, es decir, en cada medicamento en particular, y si sabe cómo adaptar conforme a principios perfectamente definidos lo que hay de curativo en los medicamentos, que ha descubierto que hay indudablemente de morboso en el paciente, de modo que venga el restablecimiento de su salud. Estimado Julio, Sí. ¿te parece si interrumpimos un poquito, salimos y volvemos a entrar a la misma liga, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias.